Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los lineamientos generales del trabajo de investigación que ustedes van a realizar como parte de la cruzada en la materia. Para esto nosotros, impulsados siempre por la profesora titular Diana Salazar, impulsados en el área de la docencia y la investigación, consideramos que, siendo que ustedes van a realizar un trabajo de investigación como proceso evaluativo, consideramos hacer un punteo muy básico, de repente, para eh, este encuentro, pero considerando, ustedes más adelante van a cursar una materia que se llama Metodología de la Investigación, como ustedes saben, donde ahí van a tener todo un cuatrimestre para ver en detalle de qué hablamos cuando hablamos de investigación. Pero consideramos importante al menos tener en claro algunas cuestiones que consideramos como muy básicas para todos ustedes. En primer lugar, yo lo que me interesa transmitir es que la psicología es una ciencia gracias a que existe la investigación. La investigación es muy importante en ciencia justamente porque la ciencia no es un dogma y gracias al proceso de investigación en todas las áreas que tiene la psicología es que nosotros podemos ir avanzando a lo largo del tiempo en cada disciplina. Les voy a compartir un PowerPoint y voy a ir hablando para poder ir charlando sobre algunas de estas cuestiones que nosotros consideramos fundamentales. En primer lugar, tenemos que entender que cuando hablamos de investigación, la misma es definida como un proceso. Ustedes cuando vayan a recibirse, como todos ustedes saben, también van a tener que hacer de manera individual una tesis que va a ser el trabajo de un proceso justamente de investigación que van a realizar ustedes en el tema que vayan a elegir. Entonces, la idea de este trabajo evaluativo es que sea justamente un proceso de investigación con las características que tiene un artículo académico. Muy resumidamente, si quieren, yo quiero transmitirles que el proceso de investigación está conformado por diferentes momentos. El primer momento es lo que la literatura sobre el tema llama momento epistémico, que de alguna manera tiene que ver con la construcción del objeto, o sea, con aquello que el investigador, el estudiante en este caso, va a elegir investigar. Este momento epistémico está conformado por diferentes pasos. El primer tema es seleccionar el tema de investigación. En esta materia, ustedes el trabajo de investigación que van a tener que realizar, por supuesto que va a ser un tema dedicado a nuestra área, que es la epistemología y la psicología genética. Acá es importante pensar que hay que hacer un pasaje de lo que llamamos tema de investigación a poder plantear el problema de investigación. Eh, Podemos tener nosotros un área temática en general, supónganse por decir algo, TICS y educación, pero la idea es que a partir de ese tema global se pueda plantear un problema, porque cuando planteamos un problema es aquello que nos puede conducir y nos conduce a un proceso de investigación. El tercer punto que da cuenta de este momento epistémico tiene que ver con la elaboración de lo que es el marco teórico, que en este caso ustedes tienen, de hecho, el marco teórico que sustenta todo el programa de nuestra materia, y también, por supuesto, que van a poder tomar autores de otras materias que ustedes conozcan o tengan ganas de trabajar para poder relacionar si es que lo consideran pertinente. Bueno, luego tenemos lo que es la construcción del objeto, por supuesto en un proceso de investigación, siempre la formulación de
lo que llamamos hipótesis y los objetivos que después me detengo. Voy rápido con esto. El segundo momento es el técnico metodológico, que son, esto a ustedes les va a servir para el momento en que hagan su tesis, para recibirse, como les decía, donde tiene que ver con las estrategias que el investigador plantea respecto al encuentro con la realidad, donde se selecciona un diseño, se define el universo, la muestra y las unidades de análisis, que esto da cuenta de a quiénes yo voy a investigar o en quiénes voy a realizar mi proceso de investigación. Por supuesto, la preparación de los instrumentos, la recolección pertinente de los datos, el análisis de los datos, para terminar con el tercer momento, que es el que de alguna manera se llama momento técnico, porque es donde yo interpreto los resultados, sintetizo las conclusiones y elaboro el informe de investigación, o en el caso de un tesista, realizo la tesis. Estos son como tres momentos lógicos que me pareció pertinente comenzar por esto, a modo de introducción. No me voy a detener en esto para no aburrirlos, pero sí quiero que sepan que hay 6 dimensiones que definen el tipo de investigación que yo voy a realizar, según la finalidad que tenga el investigador, según la estrategia metodológica, según los objetivos, según el tipo de datos, el grado de control y la secuencia temporal. Todo esto ustedes lo van a ver en detalle en la cursada de metodología de la investigación, que para eso van a tener todo un cuatrimestre. Como ustedes van a realizar un trabajo de investigación, ustedes van a tener una serie de ejes temáticos que atraviesan el programa de nuestra materia, y ustedes van a poder plantear un problema de investigación y realizar un trabajo donde puedan relacionar los planteos de los diferentes autores. Sí me interesa detenerme en que hablar un poquito sobre el tipo de datos que podemos utilizar en una investigación. Se habla de dos tipos de datos. Por un lado pueden ser datos primarios o datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que son tomados básicamente de primera mano, que puede ser cuando, por ejemplo, realizamos una encuesta o realizamos una observación y somos nosotros quienes recabamos esos datos. Por otro lado, y no menos importantes, existen lo que llamamos datos secundarios, que son los datos que van a estar manejando ustedes en el trabajo de esta materia, porque los datos secundarios son los datos que me proporcionan a mí otras investigaciones que ya se vinieron haciendo sobre el tema que estoy investigando. Básicamente tiene que ver con la información que me brindan las investigaciones, es lo que de alguna manera conocemos en investigación como estado del arte o antecedentes de investigación, que es lo mismo. Esto es muy importante porque es básico en un proceso de investigación. Cuando yo planteo un problema, bueno, voy a los datos secundarios y voy a ver qué se ha investigado hasta ahora, y que por supuesto va a estar reflejado en papers o diferentes tipos de trabajos que un investigador puede presentar, como por ejemplo la ponencia a un evento científico también. Ahora bien, tenemos entonces básicamente, entendemos la investigación como un proceso, los datos secundarios, y vamos a contemplar la posibilidad de los actos de escritura. Yo les dije que la investigación va a ser una investigación con características de artículo, una escritura académica, y en ella el primer tipo de acto que podemos encontrar es cuando a través del proceso de investigación el investigador logra explicar un fenómeno. Lo que vamos a pensar es que toda explicación va a estar conformada por dos partes de alguna manera. Por un lado tenemos la presentación del fenómeno problemático que intentamos explicar. Por otro lado, lo que conlleva la solución o la explicación propiamente dicha, que el investigador, sustentado en el marco teórico que tiene, nos va a dar sobre el fenómeno problemático. Por otro lado,
Pensemos que en un proceso de investigación es muy importante cuando se logra explicar, ya sea explícitamente o de manera indirecta, este planteo, ¿no?, de la explicación. Es muy importante porque este tipo de acto de escritura plantea que la solución va a conducir a la transformación del fenómeno inicialmente planteado como problemático en un fenómeno que podemos explicar. Otro acto de escritura posible es la fundamentación, cuando el investigador logra fundamentar, que da cuenta esto de basarnos o apoyar una afirmación que vamos a sostener a lo largo del trabajo, tiene que ver con poder dar los motivos, las razones en los que se funda una idea. Ya se trate de una opinión o de un enunciado con pretensiones de verdad y no solo de validez, que esto da cuenta de también el proceso en la medida en que ustedes en el trabajo puedan fundamentar una idea que están planteando, lo hagan apoyándose en lo que la teoría les permite apoyarse. En este sentido, la fundamentación aparece cuando uno argumenta o cuando explica. Por otro lado, también es muy importante cuando logramos a través del acto de escritura poder hacer una relación entre conceptos. Porque el acto de escritura, de relacionar, básicamente tiene que ver con poder establecer un vínculo entre dos o más conceptos. La relación se va a establecer cuando hay alguna circunstancia que me permita a mí justamente relacionar esas ideas. Y bueno, suele ser muy interesante cuando diferentes conceptos que tomamos lo logramos relacionar para dar cuenta del problema. Si pensamos nosotros entonces, y pensando en la escritura que ustedes van a hacer sobre el problema que elijan a investigar, yo acá pensando en la clase que les armé, me preguntaba cómo escribir esto, ¿no? Y podríamos llamarlo ciertos secretitos o pasos a partir de nuestra experiencia en el área de investigación. Tiene que ver, en primer lugar y como primer punto, una vez que ustedes tengan elegido el tema que quieren investigar, una sugerencia sería que puedan ir a ver lo que les decía antes, otros artículos publicados en eso que están eligiendo como tema. Si no encuentran un tema específicamente, una publicación específicamente idéntica al tema que ustedes están eligiendo, traten de acercarse por proximidad al área temática a ver qué hay publicado sobre eso que eligieron, porque cuando vamos a los artículos que ya están publicados, empezamos a encontrarnos primero con datos, que es muy importante en investigación, y después empezamos a encontrarnos con autores que muchas veces podemos ver que son autores que se repiten, y esos autores que se repiten en distintas investigaciones nos marca justamente una cuestión importante y fundamental en términos teóricos. Si voy a publicar, bueno, esto yo lo puse, pero no es el caso de ustedes, si voy a publicar en una misma revista o congreso, también es pertinente observar qué se viene planteando. Es importante para escribir detectar esto que yo les decía, cuando yo empiezo a leer investigaciones parecidas que ya se han hecho sobre lo que yo quiero investigar, voy a detectar lo que se llaman los códigos lingüísticos. Bien, ahora, tenemos por un lado el acto de escritura, por otro lado tenemos lo que llamamos la planificación de la escritura. A ver, ¿cómo planifico escribir? Bueno, en primer lugar, hablamos de que tenemos que siempre concebir al receptor. En este caso, ustedes, el receptor del trabajo de investigación de ustedes va a ser el docente del trabajo del espacio de práctico que los viene acompañando a lo largo de toda la cursada. Puede parecer una obviedad, pero siempre hay que concebir la relación tema, estructura y estilo. Nosotros nos vamos a manejar siempre, como ustedes seguramente ya lo vienen haciendo en otras materias, con las normas APA, que después voy a hablar un poquitito de eso. Hay que considerar el contexto en el que va a circular el escrito. En este caso estamos hablando de un trabajo de investigación
que da cuenta de un proceso a lo largo del recorrido de una materia. Bueno, siempre tener en claro el propósito tiene que ver con el objetivo, ¿no? Va a estar relacionado con el objetivo del trabajo. Bueno, y por supuesto, para poder planificar la escritura tuve que previamente buscar y seleccionar información. Por un lado, yo les decía, las investigaciones previas sobre el tema, pero por el otro lado, después, los autores de la cursada de la materia que a ustedes les permita trabajar respecto al planteo que están eligiendo. Si pensamos entonces luego la puesta en texto, la puesta en lo escrito, es de alguna manera traducir aquello que hemos planificado como proceso de investigación. Contemplen los aspectos globales del trabajo, se vuelve a releer, volvemos a la planificación y recurrimos a estrategias de apoyo que en este caso ustedes van a estar siendo tutoreados, por decirlo de alguna manera, por el docente del espacio de práctico para ir viendo juntos esta puesta en texto que ustedes pueden ir logrando semana a semana sobre el tema elegido. Bueno, esto puede parecer también una novedad, pero esto va a dar lugar a un proceso de autocorrección, de revisión, donde se verifica la adecuación a la situación comunicativa. Digo, por ejemplo, la cuestión del estilo de las normas APA, que haya coherencia en el planteo del trabajo y, bueno, básicamente controlar los aspectos superficiales del trabajo y después luego los aspectos teóricos del mismo. Entonces, si pensamos en los textos que se van a escribir durante la cursada de esta materia, si tuviéramos que pensar en las características, como yo les decía, la idea de la profesora Diana Salazar es que ustedes sea un acercamiento a este trabajo a un proceso de escrito académico. Sabemos que van a ser producidos por un emisor, o sea, el alumno, que sabemos que no son científicos, pero la idea es que este sea una primera aproximación respecto a lo que hace a la escritura académica. Bueno, básicamente el texto se va a inscribir en un dominio de conocimiento específico, que en este caso es, por supuesto, la epistemología y la psicología, la epistemología genética y la psicología genética, y bueno, va a circular en el campo de conocimiento al tema que tratan, en este caso, nuestra materia. Bueno, ¿qué esperamos de esto? Que se puedan exponer, como les decía antes, ideas fundamentadas del propio emisor, básicamente presentar elementos ordenados de la lectura, y básicamente responderán a un, como les decía, a un tipo de género específico que es el artículo, la escritura académica, y el receptor, por supuesto, será el docente, que, por supuesto, esto va a estar pautado a partir de la consigna dada en la clase. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de textos académicos? Hablamos de ellos al conjunto de los textos vinculados al ámbito científico que tienen por finalidad fundamental, puede ser explorar, describir o explicar y predecir un acontecimiento que tiene lugar en el mundo. Este tipo de discursos pueden servir tanto para comunicar los resultados de las investigaciones que vamos realizando a los expertos o colegas, como hacemos nosotros, la mayoría de los docentes de la cátedra, acompañados por la profesora titular, trabajamos en el área de investigación de la epistemología genética y compartimos nuestros resultados en eventos científicos a futuros colegas cuando van estudiantes o colegas que nos escuchan. Bueno, estos textos también se convierten después, este tipo de trabajos se convierten en lo que habitualmente se llaman textos de divulgación científica o paper, ¿no? Si pensamos en, esto lo van a trabajar detenidamente en el espacio de práctico con los docentes, pero me interesa básicamente mencionar las partes, la estructura
de lo que sería un artículo académico que va a estar en relación al trabajo de investigación que ustedes van a realizar. Por supuesto tenemos el título de la investigación, los autores, todos los datos de filiación y demás, seguido por un resumen, o comúnmente llamado abstract o copete, pero el cuerpo en sí mismo está basado por la introducción. En la introducción básicamente me parece claro pensarlo como una expansión del título, donde en la introducción lo que debemos plantear es justamente lo que les decía al comienzo. Contemplar cuál es el problema que se va a investigar. Luego tenemos parte seguida lo que es el desarrollo, que es la parte más nodal del trabajo, donde vamos desarrollando las diferentes voces de los distintos autores para trabajar justamente los conceptos que planteamos en la introducción, y a partir de esto poder terminar el trabajo justamente con la conclusión a la que llegamos nosotros luego del trabajo realizado. Y por último punto, y muy importante en un escrito académico, es la bibliografía utilizada. Si pensamos entonces en la discusión del trabajo, es cuestionar justamente los resultados si fuera un trabajo empírico, que no es el caso de ustedes. Acá podríamos pensar nosotros cuestionar los diferentes aportes que fuimos tomando de los distintos autores, los conceptos, y es muy importante en una discusión plantear cuáles han sido, a mi criterio, las limitaciones que se pudieron presentar en este estudio. Esto básicamente es más para los trabajos empíricos. Esto lo van a utilizar ustedes seguramente cuando realicen el trabajo de tesis al momento de recibirse. Sí es importante entender que un proceso de investigación no tiene por qué quedar, como digo siempre yo, cerradito con un moño, sino que a partir del desarrollo que hago en la discusión, poder abrir preguntas que nos puedan surgir a nosotros. A ver, podemos dar respuesta, por supuesto, al problema planteado, pero también se pueden dejar preguntas que nos surjan a partir de la investigación realizada, porque esto va a dar lugar a nuevas futuras líneas de investigación a partir de los hallazgos de nuestra propia investigación. Para, antes de ya de terminar y para no aburrirlos, yo les decía que el trabajo, la normativa en la que nosotros nos vamos a manejar, en ciencias sociales hay dos estilos, están las normas APA y las normas de Vancouver, pero acá usamos la normativa APA, que las normas APA sirven para poder contemplar cómo se va trabajando a lo largo del trabajo. Ustedes saben que en un escrito académico es muy importante ir citando a lo largo del trabajo de qué autor me sustento yo para decir lo que estoy diciendo, porque, bueno, es muy importante no caer en el plagio en un artículo académico, y con citar el autor del cual yo me estoy basando, todo queda muy correcto y ordenado. Bueno, imagino que han podido leer lo que figura acá en la placa sobre de qué hablamos cuando hablamos del tratamiento de la bibliografía. No quiero ser reiterativo, y acá está explicado lo que acabo de mencionar. Yo les decía que vamos a utilizar las normas APA, ya todos ustedes calculo que las conocen, pero sepan que es el conjunto de normas y directrices propuestas por la Asociación Americana de Psicología, como les decía, para asegurar una presentación clara y consistente del material que estoy escribiendo. Las normas APA se ocupan de todo el trabajo. Yo les decía, por un lado tenemos pensar la importancia de las normas APA, no solo en la bibliografía utilizada. Ustedes cuando vayan a las normas APA van a ver que las normas APA nos van indicando cómo se cita el capítulo de un libro, cómo se cita un artículo científico de una revista científica, cómo se cita un trabajo de internet. Está todo muy claro y detallado, y es un estilo que
hay que utilizar y lo van a utilizar ustedes a lo largo de toda la carrera y, como les decía antes, en el proceso de investigación personal que lo vamos a llamar la tesis, ¿no? Eh, entonces, cuando vean ustedes las normas APA, van a ver que siempre que citamos un párrafo, ven por ejemplo acá, Owens 2001, bueno, hay dos formas como básicas, ¿no? Yo puedo citar un autor en el cuerpo del trabajo utilizando una cita textual o bien puedo parafrasear. Las citas textuales ya, la verdad que mucho no se utilizan, se usa mucho el parafraseo, que el parafraseo lo tenemos que entender como la referencia que hacemos de una idea conceptual de un determinado autor. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, la inteligencia es, y doy toda la explicación de cómo entendemos el concepto de inteligencia desde Piaget. Entonces, al final, entre paréntesis, el apellido del autor, o sea, Piaget, coma, el año. Otra manera indistinta es, según Piaget, entre paréntesis el año, la inteligencia es... Bueno, todo esto lo tienen detallado ustedes en el manual de normas APA. Nuestra idea no es aburrirlos en este video con eso, pero sí consideramos que era muy importante poder contemplar estas cuestiones básicas respecto al trabajo. No tengo más que agradecer la atención brindada por ustedes. Igualmente, más allá de la apoyatura que les humildemente brindamos con este video, queremos que sepan que van a estar acompañados, como lo dije antes, semanalmente por cada docente de práctico. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.